Esto es Guayaquil. Guayaquil en 1922, lugar donde se aconteció una ciudad paralizada y sin luz. Se ha dicho de Las Cruces sobre el Agua que es la novela de Guayaquil y una memoria de la masacre del 15 de noviembre de 1922. Se ha dicho y escrito tanto de esta obra de la autoría de Joaquín Gallegos Lara, publicada en 1946. Joaquín Gallegos Lara, junto a otros escritores de la época, marcó con sus obras el realismo social dentro de la literatura ecuatoriana. Además de su personalidad multifacética y carismática, lo hizo brillar como escritor y trajo éxito a la mayoría de sus novelas, cuentos y críticas sociales. Una de sus principales motivaciones por la escritura fue reproducir en letras la voz del pueblo y de la clase social más baja de la sociedad. Su inclinación por el comunismo lo generó un vínculo por lo social. Algunas novelas que reflejan los sentimientos más profundos del pueblo ecuatoriano. Se le reconoce por esta novela histórica y social titulada Las Cruces sobre el Agua, una historia que mantiene viva varios acontecimientos de la historia del Ecuador. Gallegos Lara publicó Las Cruces sobre el Agua en 1946 como un testimonio de la resistencia heroica de los obreros guayaquileños. ¿Qué es Las Cruces sobre el Agua? Es una crónica de las primeras décadas del siglo XX en la ciudad en la que los aires de modernidad contrastan con los problemas de insalubridad y de índole económico, social y político, y a la par en un relato de una sólida amistad crea dos personajes que serán el motor de su narración, Alfredo y Alfonso, los cuales quieren entender la problemática de Guayaquil. Alfredo Baldión, mulato pobre, hijo de un panadero que poco a poco adquiere conciencia de clase, y Alfonso Cortés, intelectual blanco y de clase alta, venida menos, que convierte en músico. Además señala que sus páginas de forma nítida la falta de organización obrera sin expresión reivindicadora popular, y en Ecuador donde comienza a forjarse el movimiento sindical, obrero y campesino, cuyas luchas, frustraciones y conquistas corresponderá juzgar solo cuando llegue el tiempo. Las Cruces sobre el Agua es mucho más que una novela de denuncia social, es la novela de Guayaquil urbano al inicio del siglo XX, en un brote de peste bubónica. La novela en sí narra los sucesos que ocurrieron en la ciudad de Guayaquil a inicios del siglo XX. Inicia cuando Alfredo Baldión, el hijo de Juan, un panadero humilde, y Victoria. Su niñez la vivió en un barrio de la silla de Guayaquil. Ingresó al ejército desde muy joven, tuvo aventuras militares y amorosas cuando viajó a Esmeralda. Al pasar un año en ese lugar, Alfredo toma la decisión de volver a Guayaquil, donde inicia trabajos en una panadería y en un taller. Luego conoce a Leonor y ambos terminan enamorándose, una chica que vende cigarrillos en la calle. En compañía de su tío viajó a Perú. Regresa en poco tiempo a Guayaquil para casarse con su querida Leonor. Los malos tratos que recibía en la panadería y las rebajas del salario hicieron que éste renunciara. Decide crear su propia panadería en conjunto con un amigo que tenía un horno. Alfredo inicia en ella y comienza a vender y hacer pan en el centro de la ciudad. Vivía en una casa con su esposa y madre, de muy bajos recursos, que se encontraba ubicada junto al basurero municipal. En el transcurso de la novela también hay otro personaje llamado Alonso Cortés, amigo de Alfredo Baldión. Desde la niñez, este último pertenecía a la clase media. Estudiaba en la escuela Vicente Rocafuerte, donde no pudo continuar asistiendo a clases por la situación económica por la que transitaba su familia. Posterior a ello, abandona sus estudios e inicia el trabajo como tinterillo. Se enamora de diferentes mujeres, pero la chica que le gusta vivía en el segundo piso de su casa. Ambos deciden iniciar una relación, ya sintiéndose cansados de tantos abusos y rebajas de salarios. Los delegados de los obreros de Guayaquil en 1992 decidieron ir a huelga. Alfredo Baldión, en cuanto decidió apoyar la protesta en representación de los panaderos, entonces el 15 de noviembre, cuando las manifestaciones toman las calles para las protestas en contra de la carencia de alimentos, los salarios bajos y el aumento de dólar para completar.
El gobierno de la época decide afrontar las manifestaciones exigiendo al ejército disparar en contra de la multitud de los obreros, sin menoscabar la presencia de niños y mujeres. Leonor muere en medio de los tiroteos. Ese mismo al dar a luz nació un niño muerto. Cortés apoyaba a las protestas, pero no fue a las calles por solicitud de sus familiares. Sin embargo, cuando él se enteró de la desaparición de su amigo, decidió ir a buscarlo. Al terminar las protestas, Cortés finalizó su relación con Violeta, por ser una mujer con muy poca sensibilidad ante lo ocurrido en la trágica masacre. Alonso Cortés emprendió un viaje largo en compañía de su madre. Regresó a Guayaquil con el pasar de los años y se sorprendió al ver la cambiada que se encontraba la ciudad, los edificios y estructuras edificadas, pero lo que más le sorprendió fueron ver las cruces sobre el río Guayas. Y para su sorpresa, al preguntar en su estibador su significado, se sorprendió aún más. El hombre le explicó que todos los 15 de noviembre se colocaban cruces en el río Guayas en remembranza de los fallecidos que el ejército lanzó al río después de haberlos masacrado, considerándose héroes para todos. Es de aquí donde viene el título de esta espléndida obra literaria, y es por ello que hoy le traemos el resumen de las cruces sobre el agua. Ideas principales. Una de las ideas principales del resumen de las cruces sobre el agua nos muestra el estallido social en el que se vio envuelto Ecuador en el año 1922. Narra el recorrido que realizó los hombres de Guayaquil, los cuales Alfred Baldión y Alonso Cortés. Asimismo, relata los valores de la amistad entre las personas y por último, describe la relación entre Alonso y Violeta. Los personajes. La novela trata sobre la vida de Alfredo Baldión y Alonso Cortés. El primero hijo de Juan y Victoria. Obviamente trata sobre dos guayaquileños. A lo largo de esta narración encontraremos varios tipos de personajes como Margarita, quien ejercía la prostitución obligado por su marido. Leonor, quien era una cigarrera que llegaba a su casa con el olor a tabaco impregnado en la ropa. Mano de Cabra, que era el patrón de la herrería, más los trabajadores de la herrería, obviamente. El Loco Becerra, que era un cacotero que tomaba la justicia a mano propia. Malpuntazo, que era un minusválido que aparecía simplemente para violentar a la hermana de uno de los dos protagonistas. El Gordo Fantasía era el cobrador del arriendo. Y Baldeón, que era uno de los personajes principales, era un panadero que tenía la peste bubónica. En resumen de las cruces sobre el agua, es la mortandad ocurrida el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, donde militares se abalanzaron en contra de obreros, pero la mayoría de sus partes refleja la vida de los pobres barrios de Guayaquil, específicamente de la artillería, que narra un narrador omnisciente presente que busca los dolores, costumbres y esperanzas de aquellas personas constantes escapadas hacia el pasado de los protagonistas. Delatan de parte del autor el firme propósito de condensar en la obra el realidad reflejo multidimensional. Tenemos que decir que los amores, las bondades, los desencantos y las miserias del mundo suburbano representan la materia prima de estas páginas paulatinamente. Sin embargo, se va insinuando en ellas un nuevo nivel. Poco a poco, en la novela también se vislumbra información de otro tipo, el cacao ha caído, de manera improvisada. Todas estas historias que parecían como tomadas al azar por parte del narrador cobran sentido. Ha sido precisa esa forma asimétrica que tiene este resumen de las cruces sobre el agua. Para dar en cuenta de la incursión absurda, brutal de la muerte en el mismo seno de la vida, la novela mata vertiginosamente a sus personajes. Acorde el batallón, cazadores de los ríos, masacran a los guayaquileños. En el desvanecimiento de las historias aterradoras de las últimas páginas, el tiempo de la novela ya no es el mismo que el de la realidad que narra. El tiempo real se detuvo en la hora de la mortalidad. Las ágiles páginas que vienen luego ya no pueden hacer reseña de él. Contenido y forma, vuelco y nudo son en esta novela superposiciones de fondo de la muerte en la vida.